formaron una cosa que ustedes ya conocen porque yo estaba antes. Fíjense cómo se llama, GFSI. GFSI. ¿Qué quiere decir? Global Food Safety Initiative, Iniciativa Mundial para la Seguridad Alimentaria. Fíjense, para irles adelantando, existe una certificación de FSI, es solamente para alimentos. Esa es la razón de ser de este diplomado. FSI. Vamos a entrar solamente a qué hace acerca del FSI, para que lo conozcan, porque no forma parte del tema de hoy, no directamente, indirectamente sí, pero tenemos otros elementos. Dice, en el año 2000, la seguridad alimentaria estaba en el centro o en lo más alto de los problemas, en la mente de los más altos de los problemas que tenían las compañías y los consumidores debido a recojos de productos de mala calidad. Un recall es un recojo de productos de mala calidad. Los recalls son o voluntarios. Yo mismo me doy cuenta que mi producto está mal y yo mismo voy y lo recojo de todos los supermercados. O los descubre la autoridad sanitaria y simplemente ordena el recojo. Solo que si lo ordena, ya es una multa más grande que un yum. Entonces, debido a varios recojos obligatorios de alto perfil, ¿qué les digo? Dignos de mención, cuarentenas y aspectos negativos dentro de la industria. Hubo entonces hubo también una fatiga extensiva en operaciones de auditoría. Auditar los alimentos. ¿Qué es auditar los alimentos? Quiere decir inspeccionar si es que los alimentos que estoy comprando cumplen con los requerimientos de cualquiera de los estándares que se está aplicando. 9.000, 14.000, 18.000, 22, etc. Específicamente, estamos hablando de alimentos, si cumplen con los requerimientos del estándar 22.001. De eso está hablando ahí. Y los minoristas, retailer minorista, ¿no? Dice, a la vez que los minoristas realizaban inspecciones o auditorías por sí mismos o preguntándole a los mismos clientes, haciendo encuestas para protegerse a sí mismos. Esto fue frecuentemente llevado a cabo contra esquemas de seguridad alimentaria, que no tenían una certificación internacional o una acreditación, lo cual resultó una incompatibilidad de certificaciones. Entonces, yo tengo certificado por BRC, yo tengo certificado por BST, yo tengo certificado ISO, yo tengo certificado... Habían como 6 certificaciones alimentarias. Entonces, la palabra benchmarking está por aquí. A ver. Benchmarking quiere decir benchmarking quiere decir que es una herramienta que sirve para comparar. Tu benchmark es comparar una cosa con otra. Entonces comenzaron a comparar certificación ISO contra BRC, British Retail Consortium. Comenzaron a comparar la certificación ISO contra el mismo, contra el original del Códex Alimentario. Entonces, habían ciertas discrepancias de criterio. Entonces se cansaron ellos y dijeron, muy bien, ahora los que nos quieran vender productos a nosotros van a tener que obtener obligatoriamente una certificación de nosotros, GFSI.
Entonces, cuando uno mira quiénes están metidos en GFSI, se da cuenta que están todititos los supermercados más grandes del mundo, y uno dice, no tengo cómo no tener esa certificación, porque si no tengo esa certificación, no la voy a poder vender a ellos. Si no le vendo a ellos, ya no le vendo a nadie. Fíjense a ver quiénes están ahí. Vamos a entrar al directorio de GFSI para que vean las compañías que están representadas ahí. Son todas o alimentarias o simple y llanamente cadenas de supermercados. Ahí van a aparecer las fotos de los gringos con su título y su compañía. El chair es el presidente del directorio. No es el CEO, es el chair. El CEO es el Chief Executive Officer, el ejecutivo jefe de más alto nivel. Pero encima de él está el chair. Chair es silla. El que se sienta en la silla de los jefes es el chair. Es vicepresidente de Aion Limitada de Japón. Es una cadena japonesa. Eso rota cada año, por si acaso. No es que se quede ahí pegado. Miembros del directorio: Mel Marshall, director mundial de estrategia de calidad y seguridad alimentaria en Coca-Cola Company. Chiquitita Coca-Cola. Madrecita chiquita. A ver, ¿de ahora quién es? De Cargill, peruana. Cargill peruana tiene aquí una representación de Cargill de Estados Unidos, que es la fabricante de alimentos balanceados, una de las fabricantes de alimentos balanceados más grandes del mundo. Todos los langostinos, yo diría que el 80% de los langostinos que se crían en la zona de Tumbes, en los criaderos, son alimentados por productos de Cargill. Peter Wall, director de Mendelez, Estados Unidos. Royal Hall, Cash & Carry, Alemania. Este es el más grande del mundo, por si acaso. Carrefour, Francia. Es la cadena de supermercados más grande del mundo, más grande que Walmart. Por ahí tiene que haber uno de Walmart, con toda seguridad. Ese es de Nestlé, Bebé y Suiza. Este es McDonald's, Kroger, Danone, Tyson Foods, Estados Unidos, Costco, chino. El otro también es chino, pero ni lo conozco, y ahí está al final está Walmart. No puede faltar Walmart de Estados Unidos. Pero fíjense, toditos están, hay precios. Food safety. ¿Qué es food safety? Seguridad alimentaria. Eso es food safety. Safety es seguridad. Prevención alimentaria. Calidad alimentaria. Inocuidad alimentaria. La palabra inocuidad no existe en inglés, por si acaso. Cuando uno quiere decir inocuidad alimentaria en inglés, tiene que decir food safety. Es la única manera de decirlo. Entonces, esta gente que son los dueños de los supermercados más grandes del mundo, indudablemente se cansaron de oír reclamos por culpa de fabricantes descuidados, por culpa de fabricantes irresponsables, que le ponen a los envases una etiqueta que no tiene nada que ver con lo que hay adentro de la lata o adentro del frasco. Muy bien. Entonces, en el momento que ellos establecen la certificación GFSI, quiero que sepan de que esto es nuevo, esto no tiene más de 2 años que llegó a América. El único sitio donde GFSI tiene representación en este momento es Estados Unidos, en todo el continente americano, desde Alaska hasta Chile.
solamente existe una sucursal en los Estados Unidos que está organizándose. Entonces, esto es algo nuevo. Sin embargo, lo que está haciendo esta oficina de los Estados Unidos es haciéndose conocer, diciendo, oye, los casos nosotros somos nuevos. Nuestra creación viene del año 2000, 2004, pero hemos empezado a funcionar recién en el 2011, en el 2010 ya tenemos la conformación de nuestro director, en el 2011 hemos empezado a funcionar y ahora estamos exigiendo una certificación. Si nosotros entramos a la página, por ejemplo, de SGS, SGS ya ofrece, así como ofrece SGS una certificación en ISO 9000, 14000, 18000, ofrece la certificación GFCI. Buró Veritas, Perú, ofrece también la certificación GFCI. Pero el tema de hoy tiene que ver directamente con la calidad de la materia prima antes de que entre a la planta. Y eso es GAP. Eso es GAP. Es Good Agricultural Practices. Vamos a entrar a la página de GAP. Hay dos maneras de entrar. A ver, vamos a ser bien claros en eso. Hay una página de Global GAP de España que está presentada al estilo español, ¿no? Y hay una página que es la original de Global GAP norteamericana que está presentada al estilo científico y tecnológico propio de un país desarrollado. Entonces, no olvidemos la gran diferencia entre los mismos países que forman la Unión Europea, ¿no? Portugal y España son los países culturalmente más atrasados de la Unión Europea. Culturalmente más atrasados. España y Portugal son los países culturalmente más atrasados de la Unión Europea. No olvidemos eso. No olvidemos eso. No perdamos eso de vista. Para que no se nos dé por ir a hacer una maestría o un doctorado a España. ¿Y saben por qué van muchísimos latinoamericanos, especialmente peruanos? Porque le tienen miedo al inglés. Entonces se van a España, se van a México, se van a Argentina, regresan como Maradona. Las aplicaciones del nuevo esquema. Un nuevo esquema debe ser considerado dentro de una solicitud de nuevo esquema si el esquema tiene cualquiera de estas dos condiciones. No ha sido previamente comparado con el esquema de GFCI, o sí ha sido previamente reconocido por GFCI, pero no ha sido renovado, o no ha sido consolidado o confirmado. Entonces, si nosotros en estos momentos tratamos de vender, sí, el esquema GFCI, sí nos van a cobrar, pero nos van a dar un plazo. Nos van a decir, no nos dan ellos el plazo, sino que nos preguntan, ¿dentro de qué tiempo crees tú que puedes lograr tu certificación GFCI? Se lo dejan a uno. Entonces, indudablemente que uno tiene que ser bien loco para uno mismo poner la fecha. Uno normalmente tiene un registro. Registra es la entidad certificadora que opera en el Perú. Puede ser Buró Veritas, SGS, INASA, hay un montón. El Germanisch Lloyd, el ABS. Entonces, si uno tiene un registro con el cual ya tiene una certificación previa, por lo menos en 9001, o si es alimentario, tenemos una certificación previa en 22001, que es el ISO alimentario, indudablemente que lo recomendable es preguntarle a ellos, oye, mis compradores o mi comprador estrella o el que más me compra durante cada año me está pidiendo una certificación GFCI. Tú que conoces la planta, tú que conoces mi realidad, tú que conoces cuáles son mis limitaciones, ¿cuánto crees que me tomaría obtener la certificación GFCI? Entonces, indudablemente, si me lo dice, registra, me dice, te va a tomar año y medio.
Entonces yo le voy a pedir, ojo que esto cuesta. Entonces, le voy a pedir al registro también una carta diciendo que de acuerdo a tu apreciación, porque tú eres mi registra es la entidad que nos emite los reconocimientos o las certificaciones. Registra. Tú eres mi registra, contigo tengo certificado 9001 o 22001. Necesito que me des una carta diciendo cuánto crees tú que podríamos lograr. Indudablemente que el registro de esta compañía en ese momento no se sonríe, pero está que se frota las manos mentalmente. Necesito, ya lo tengo. Entonces le va a dar una carta diciendo en año y medio puedes lograr, o en un año, dependiendo de cómo esté la compañía. Hay compañías que lo pueden lograr en 6 meses, pero 6 meses es un tiempo recontra récord para obtener una certificación. La inmensa mayoría de las compañías peruanas que tienen una certificación vigente en este momento en ISO 9001 les tomó siempre más de un año obtenerla. No es fácil, no es fácil. No es una cosa fácil que voy, lo llamo, viene aquí, ni tampoco es una cosa que uno puede decir con plata lo arreglo. Mentira, uno no lo arregla con plata. No lo arregla con plata, ¿por qué? Porque el registro queda comprometido a corroborar que si él dio la certificación es porque la empresa, los procedimientos, los procesos de esa empresa merecían esa certificación. Cualquier falla en la calidad de los productos elaborados por esa empresa, no solamente le van a reclamar a la empresa, le van a reclamar al registro. Tú has certificado que esto tiene calidad y ahora resulta que tenemos este problema. Entonces, cuando ya hablamos de la calidad de las materias primas, entonces el procedimiento, es el paso por paso del procedimiento para lograr. Primero que nos haga la comparación del benchmark, entra a los miembros del comité de benchmark, ahí están las fechas abajo. Esto toma 5 semanas, esto de acá toma otras 5 semanas, lo de acá toma 12 semanas, ahí estamos en 22 semanas, estamos hablando de 5 meses y medio, 6 meses, aunque creo que por acá hay otro poco, sí, una semanita y ahí termina. O sea que no es que quiero la certificación y la compro y se acabó el problema. Vamos a entrar un ratito, a ver si podemos entrar a SGS. Certification. Ahí lo tienen. Puedo abrir, pero no se cuenta que existe. SGS Perú, certificación GFSI, Agricultura y Alimentos. Los servicios de certificación de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, Global Food Safety Initiative, la I de iniciativa, la G de mundial, la F de food y la S de safety. Global Food Safety Initiative. Dice, ajustan su empresa con varios estándares de seguridad alimentaria para pero ahí no está el Global Gap. Allí no está el Global Gap. Esa es una certificación que va a tener en cuenta el ISO 9001, sí. El ISO 14001, sí. A lo mejor hasta el OSHAS lo tiene en cuenta. De hecho, tratándose de alimentos, sí va a tener muy en cuenta el ISO 22001, pero no tiene en cuenta el Global Gap. El Global Gap es una cosa aparte y la vamos a mirar aparte hoy día porque es la razón de la clase de hoy. Agriculture and Food. Agriculture and Food. FAO. Agriculture and Food. Agriculture and Food. Categorías, una vista general. Semillas y cultivos, fertilizantes, productos commodities, alimentos, industria forestal. Y luego todo el tipo de servicios que presentan ellos, ¿no? Life cycle, lo que están hablando es el ciclo de vida, servicios para el cálculo del ciclo de vida del proyecto,
combustibles alternativos, aquí está calidad 9001, health 18001, safety 18001, environment 14001. Entonces, yo creo que hasta estas alturas ya rapidito nomás. SGS alinea los servicios de certificación de la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria con tu organización y con múltiples estándares de seguridad alimentaria para asegurar el cumplimiento del requerimiento. El cumplimiento del requerimiento. Fíjense cuántos estándares existían antes de que Global existiera. BAP, Best Aquaculture Practices, esta es una certificación. BRC, este existe hasta ahora, es el inglés, British Retail Consortium. British Retail Consortium. Este es el FSC 22000, que es el equivalente al ISO 22001, solo que para Europa. El Global Gap, que es el que vamos a mirar ahora. El HACCP, que es el corazón del FSC 22000 y es a la vez el corazón del ISO 22001. IFS, que ya no existe, International Feature Standard, chao. SQF, Safe Quality Food, tiene muy pocos clientes ahorita. Ahora, ¿qué ha ocurrido en la realidad? Si el que te compra te dice la única certificación válida para que yo te siga comprando es la mía, ¿qué cosa le queda a uno? Certificarse con él. Simplemente lo pone uno contra la pared. Ahora, que sí reconoce tres, reconoce el ISO con el FSC 22000. Ojo que no confundan, este es ISO 22000, lo que es Food Safety System Certification, que es las iniciales. Este es el ISO 22000 para Europa. Para el resto del mundo se llama ISO 22001. Es casi lo mismo. ¿En qué varía? En el programa de prerequisitos. Prerequisitos, que antes se llamaba PAS 220, son dos caminos muy difíciles de recorrer. El primer camino dice: si tú vas a hacer alimentos inocuos, si tú vas a hacer alimentos de alta calidad, primero que nada, prepara el sitio donde lo vas a hacer. Entonces, el primer requisito es cómo debe ser la planta en la cual yo voy a fabricar esos alimentos. Y el otro prerequisito tiene que ver con la gente. Si tú vas a hacer alimentos de calidad A1 y ya me demostraste que tienes una planta A1, ahora demuéstrame que tienes gente A1. Entonces ahí entran los programas de higiene del personal, el uso de los baños, los pediluvios, los uniformes, el recambio diario de los uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los requisitos. Antes formaban un paquete que se llamaba PAS 220. El PAS 220 ya no existe más desde hace 8 meses. Ya no está vigente. Fue aceptado hace como 1 año y medio para retirarlo y ha tomado desde el año y medio hasta hace unos 2 o 3 meses atrás, ha tomado el retiro. Ahora es el ISO, se lo escribo en la pizarra mejor. Ahora el PAS 220 estaba aquí pegado. PAS 220 era obligatorio para el 2001. El FSC Food Safety Scheme Certification 22000, este para Europa es lo mismo, solo que este es Europa y esto es el resto del mundo.
tenía el paso 20. Este paso 20 se ha convertido ahora en el ISO 2022 TS. Fíjense, este es 22.001, este es 22.002. TS quiere decir Technical Specification. Technical Specification. Como un líder mundial en auditorías de seguridad alimentaria y certificación, nosotros tenemos una red de trabajo internacional multilingüe con especialistas listos para compartir su experticia y ayudarle a usted a lograr los estándares. Nosotros podemos asegurarle que las soluciones para su seguridad alimentaria, las soluciones para sus sistemas de seguridad alimentaria están en línea con el pensamiento más avanzado, thinking latest and best practice. Miren, aquí apareció lo que empecé explicando, que ya no se llama good, sino, ¿cómo se llama ahora? Best. Ya los niños ya no usan good practice. Dice, y la mejor práctica, de tal manera que la calidad y la prevención de la calidad vienen a ser sinónimos para tu marca. Contáctanos ahora para discutir la certificación, para conversar acerca de la certificación RSI que te brinda SGS que puede ayudar a tu organización. Así como SGS, Buró de Ventas también lo ofrece, solo que es más caro. El Germanisch Roy, el Roy germano, también lo ofrece, solo que es más caro. El Roy de Londres, el British Roy, también lo ofrece, solo que es más caro. Entonces, hay una cantidad impresionante de certificadoras de registrars en el mundo, de registrars, de las cuales no todas tienen sucursal en Perú. En Perú, de las más acreditadas deben haber 10 que tienen sucursal real en Perú. Indudablemente, las más conocidas son Bureau Veritas, SGS y el Germanisch Roy, el Roy germano. Son las más reconocidas mundialmente. Pero encima de ellas hay otras que son mucho más caras todavía, ¿no? Y debajo hay un montón que son bien baratitas también. Pero una cosa es tener un título de la Católica y otra cosa es tener un título de la Universidad de Zafarrancho de Puno, ¿cierto? Una cosa es tener un certificado de Bureau Veritas y otra cosa es tener un certificado de un fulanito por ahí que está aprendiendo a certificar, ¿no? Entonces, influye mucho porque el comprador le va a preguntar: ¿quién es tu registrar? SGS, no hay problema. ¿Quién es tu registrar? Bureau Veritas, no hay problema. ¿Quién es tu registrar? Panchito de Chimbote. No me compra nada. Nuestra material que ven aquí, desde Nueva York, para acuacultura, este es el InfoKit, que es como el manual de mano para acuacultura o acuicultura, cualquiera de las dos maneras se puede decir. Global Gap, ese es Quality Management System, o sea, sistema de gestión de la calidad, y declaración de la política de calidad para la acuicultura, sobre todo ahora que piden certificación de agua. Si yo voy a criar conchas de abanico en una bahía que encontraba reservada, chica, que queda entre el sur de Pico, entre el sur de Laguna Grande, donde no hay carretera y donde llegar ahí es dificilísimo. Entonces es una zona que forma parte de la reserva de Paracas, que es una zona protegida por sí misma, porque la carretera panamericana llega a Pisco y de ahí para ir a Ica se abre, se va a Ica, lejísimo del mar, y de Ica volvemos de ahí tenemos que pasar Nazca, Loma, recién en Loma volvemos a ver el mar. Entonces toda esa parte del litoral peruano, desde Lomas hasta Laguna Grande, o siquiera al revés, desde Laguna Grande hasta Loma, es un sitio que es de difícil acceso por tierra, hay que entrar con camionetas de 4x4. Entonces hay gente que hizo ahí denuncios
para hacer criadero de conchas de abanico, hay algunos que están asociados con los chilenos para criar salmón bajo el mismo estilo que los chilenos han desarrollado su crianza de salmón en Chile. Los chilenos dominan bastante ese tema. Entonces, pero ¿qué resulta? Que así como la gente que nos compra, FSI, dice, a ver, ¿qué me vas a vender? Filete congelado de salmón. Ah, ya, muy bien. ¿Desde dónde tienes control? Desde el momento que el salmón llega a la planta. Ah, qué bonito. Desde el momento que el salmón llega a la planta. ¿Y tienes algún tipo de trazabilidad o rastreabilidad o historia de dónde viene el salmón? ¿Cómo ha sido pescado? ¿Cómo si es que ha sido criado en cautiverio? ¿Bajo qué estándares de calidad lo han criado? ¿Lo tienes? No, no lo tengo. O sea que tú tienes solamente historia desde el momento que la materia prima llega a tu planta. Sí. O sea, ¿esto lo tienes registrado en 22.001? Sí. Ah, qué bien. Pero más atrás no tienes. No. Global Gap. Fíjense, existe hoy la obligación de certificación de aguas. Es una certificación internacional, lo cual quiere decir, vas a criar salmón, vas a criar conchas de abanico, vas a criar langostino, lo que quieras que vayas a criar en un medio natural, al cual tú lo limitas de alguna manera, con redes, con mallas, con linternas colgantes, etc. Hay una serie de métodos de crianza en cautiverio para animales marinos, peces, moluscos, crustáceos, etc. Una cantidad increíble, impresionante de métodos de crianza. Los japoneses son campeones en eso. Pero dicen, muy bien, pero ¿quién me garantiza que el agua donde están esos animalitos criándose y creciendo y que después yo me los voy a comer es agua sana? Que no hay por ahí un desagüe tremendo y que los animalitos que yo voy a comer después nadan todos los días ahí en el desagüe, ¿no? Eso se llama certificación de aguas y es una certificación internacional que la da, que forma parte del programa de acuicultura de Global Gap. Global Gap es una entidad, nació con el nombre de Juret Gap. Global Gap nació con el nombre de Juret Gap. Siempre GAP se escribe con letra más grande. Siempre. Existe tendencia mundial a reducir el número de participantes en la cadena de abastecimiento. Esta tendencia es más observable en el comercio de productos alimentarios. La tendencia nació en Europa como un paradigma de libre mercado. Una organización paradigmática de esta mega tendencia es Juret Gap. Juret Gap, programa pionero de la equidad en el comercio internacional mediante la reducción de participantes en la regional cadena de abastecimiento. Fair trade quiere decir comercio justo. ¿Por qué comercio justo? Porque la cosa funciona así. Hasta el día de hoy, el que menos pone, el que menos arriesga, es el que más gana. Fíjense, eso está tomado de la realidad, naturalmente. Así que una caja de 5 kilos de tarro verde fresco, el que va por avión, se vende en Estados Unidos en $25, lo cual quiere decir $5 el kilo. De esos 5, yendo de abajo para arriba, el consumidor paga 5, se lo paga del supermercado, al minorista. El minorista le da al distribuidor 3.50, le da al mayorista 3, al importador se va casi 2.50, y el exportador de aquí para acá es Perú y de aquí para acá es Estados Unidos. Entonces, miren a la hora que se hace el mercado. La cadena de Perú queda 1.75 y la cadena de Estados Unidos queda 3.25. Pero la pregunta es, ¿dónde se hizo la chamba? ¿Allá o acá? ¿Dónde se corrió el mayor riesgo? ¿Allá o acá? Entonces, indudablemente, ¿dónde se hizo la mayor inversión? En dinero, en tiempo, en esfuerzo, en calidad, en todo, acá. Entonces, una de las razones que muchos no alcanzamos a ver, desafortunadamente,
es de que el mundo lo mueve la economía. Al mundo lo mueve la economía, y a la economía la mueve el comercio exterior. Eso ténganlo muy presente. Las guerras se dan por plata. La guerra del petróleo es por plata. Entonces, la mayor parte de conflictos internacionales son por plata. Cuando nosotros miramos eso y decimos, si así sucede con el espárrago, vean ahí. Eureka nació como una iniciativa de comercio justo, de fair trade, es decir, no sigamos comiéndonos a esos fulanos de ahí abajo, porque los vamos a quebrar, y si los quebramos, los vamos a quedar sin papas nosotros. Entonces, vamos poniéndonos juntos. Entonces, Eureka Global Gap nació como Eureka Gap. Eureka quiere decir European Union. Retailer es minorista. Retailer, program. De aquí sale Eureka. Y GAP, ya saben lo que significa. Good Agricultural Practices. ¿Cómo llega Eureka aquí en el año 2001? Llega diciendo, fíjate, ahorita en la cadena somos 8, y esos 8 se reparten la plata así como hemos visto ahorita, unos 75 para nosotros y el resto para ellos. Nosotros podemos mejorar eso. Nosotros te enseñamos a exportar, entonces tú tienes chacras, sí, siembras, tienes plantas, sí, tú produces, tú transformas, y nosotros te enseñamos a exportar. Entonces esos 3 puestos los haces tú, el de productor, el de procesador y el de exportador los haces tú solito. Entonces tú eres uno solo acá en Perú. Nosotros allá vamos a eliminar al importador, que es uno de los intermediarios, al mayorista, al distribuidor. Lo vamos a eliminar. Entonces nosotros mismos vamos a importar. Nosotros mismos vamos a actuar como mayoristas. Nosotros mismos vamos a actuar como distribuidores. Y como nosotros somos la cadena de supermercado, ya desde ahorita somos los minoristas. Entonces, ustedes son uno en Perú y nosotros somos uno en Europa. De esa manera, entonces el reparto de las utilidades va a ser más justo. Entonces se habla de comercio justo o comercio equitativo. Comercio justo o comercio equitativo, que en inglés es fair trade. Entonces, Eureka aparece como el pionero de fair trade. Entonces dice, lo único que te pedimos a cambio es lo siguiente: aplica buenas prácticas agrícolas. Si tú aplicas buenas prácticas agrícolas, entonces nosotros te hacemos miembro de nosotros, te asesoramos, te ayudamos y nosotros te compramos todo tu producto. Cuando nos hablaban a nosotros así el año 2001 aquí en Perú, a todos los que trabajamos en Chavimochi, nos sonaba a chino. Buenas prácticas agrícolas. Entonces, ellos trajeron a 2 técnicos de Good Agricultural Practices, a los cuales los dejaron aquí como 20, 25 días en calidad de invitados de nosotros, de la Asociación de Propietarios de Chavimochi. Yo trabajo para una compañía de esas. Entonces, cuando nos comenzaron a abrir los ojos, como por ejemplo decir, a ver, ¿cuánto tienes aquí? ¿Cuántas hectáreas estás cortando ahorita de espárragos? Bueno, tengo aporcados 400 y desaporcados tengo 100. Muy bien. ¿Cuánta gente viene a aportar diariamente aquí? 1500 personas. Ah, mira, ¿a qué hora hacen? A las 6:30 de la mañana. 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. ¿Tú qué les das? Nada. Les doy solamente las herramientas para corte y su caja. Y les asignamos la parcela en la cual va a cortar. Tú cortas aquí, tú acá, tú lo distribuimos a través de nuestros supervisores. Muy bien. A la hora que ese fulano quiere hacer el 1, ¿dónde lo hace?
lógicamente todo el mundo dice, si ya me preguntó por el 1, me va a preguntar dónde va a ser el 2. Bueno, sí, ahí hay unos arbolitos, ahí detrás de unos arbolitos, ahí nomás. Entonces tenemos unos arbolitos para los hombres y otros arbolitos para las mujeres. ¿Teníamos riego tecnificado en ese momento? No. ¿Teníamos un sistema presurizado de fertirriego? No. Lo cual quiere decir que esas 1500 personas podían hacer sus necesidades ahí, y esa cosa, con la misma humedad propia de la lluvia de la zona, Virú, Chao, han modificado su microclima, ahí prácticamente la agua todos los días. Esa cosa, ¿hacia dónde se lleva toda esa contaminación? A la freática. ¿Y de dónde sacamos nosotros el agua para regar? De la freática. ¡Qué bonito! Que le estábamos echando esencia de 1 y 2 a nuestros espárragos. Cuando nos abrieron los ojos de esa manera, nosotros no lo podíamos creer, es decir, nos resistíamos a creerlo, entiéndanlo, nos resistíamos a creerlo, hasta que comenzamos a hacer análisis de descarte, y todos los productos que cortamos del área cercana a donde la gente hacía sus necesidades, salió con un contenido de coli mucho más alto que los espárragos que estaban lejos. Entonces ahí ya nos comenzamos a poner serios, y ya, pues, madre, decía. Y en ese momento nació un negocio, un tremendo negociazo: alquiler de baños portátiles en todo Chavimochi. Haz un hueco, trae una membrana, pones una caseta de vidrio, le pones un tanque arriba, y no es que te alquilan el baño, no. Lo que te dan es un servicio, porque todos los días a las 10 de la noche llega un carro especial que le mete agua a la membrana, y viene otro carro atrás y absorbe todo lo que esté ahí, y te llena el tanque de agua, o sea, que te deja tontito, vacío, limpiecito, no hay mal olor, no hay nada. Esos baños están más limpios que los de muchas casas. Y esa cosa empezó a funcionar. Lógicamente, una compañía como Camposol, que en determinado momento de cosecha tiene 5000 fulanos en el día metidos ahí, ¿se imagina la cantidad de baños que hay adentro? Entonces, es cuestión de ponerse a pensar, y he tocado una cosa muy humana, muy natural, pero hay otro montón de cosas. Claro que hay un montón de cosas, hay otro montón de cosas, como por ejemplo, ¿ustedes les dan de comer? No. Cada uno trae su loncherita. Sí. ¿Dónde comen? Debajo de sus arbolitos, ahí comen. ¿Y los desperdicios dónde los tiran? Más allá sí. Entonces, indudablemente que ellos nos llevan a nosotros, o nos llevaban, unos 50 años de ventaja en control sanitario en los campos de cultivo. Pero nosotros hemos dado pasos agigantados y ahora ya no nos llevan 50 años, sino solamente 49 años y medio de desarrollo. No, hemos avanzado muchísimo nosotros. Mucho, de verdad, mucho. Gracias a ellos. Fíjense cómo funciona la cadena cuando se aplica el Yuricam. Así funciona. El consumidor sigue pagando lo mismo, minorista recibe 5, nos manda a nosotros 2.50 y ellos se quedan con 2.50, y de esos 2.50 nosotros le damos los 1.50. Entonces, el productor contento a nosotros, estamos recibiendo más plata. Eso es fair trade, eso es comercio equitativo, eso es comercio justo. Entonces, pero ellos, cuando llegaron aquí, lo pusieron como condición: ¿quieres entrar a este sistema mediante el cual tú vas a recibir más plata por tus productos? ¿Quién iba a decir no? Sí quiero, GAP. Pero GAP no es gratis. GAP cuesta plata. Nada es gratis. Entonces, comenzamos en un programa de implementación de GAP cuando todavía la certificación GAP no llegaba a Perú.
ni siquiera se asomaba por aquí. Cuando la certificación GAP llegó a Perú, nosotros ya estábamos bien adelantaditos, no todos, no todas las compañías, no todas las plantas, no todos los puntos, pero estábamos bien adelantaditos en muchas cosas gracias al URECAP. Miren que URECAP, Global Gap, URECAP. Voy a entrar a estos mexicanos para darle una miradita porque ellos siguen trabajando con los dos. Ellos exportan mucho a Estados Unidos sin tener que utilizar un barco porque lo pasan por tierra nomás. Entonces utilizan, para Estados Unidos usan Global y todo lo que les exportan a Europa lo utilizan con la homologación URECAP. Esta es la empresa de ellos, significa México Calidad Suprema, Good Agricultural Practices, que es el GAP, que identifica el esquema de certificación mexicana, homologado como URECAP Global GAP, que es la norma de certificación voluntaria para el sector de producción primaria, o sea, el productor, la siembra, la crianza, la captura del pescado, aunque en mar abierto. Las buenas prácticas agrícolas establecidas en los puntos de control y el cumplimiento atienden las preocupaciones de los consumidores respecto a la producción y manejo de fruta, hortaliza y abarcan un montón de cosas. Empezando por HACCP, que fue la primera norma simple que tuvimos nosotros, a pesar de que HACCP hoy es el corazón del ISO 22000. No olviden eso. HACCP no es que pasó de moda, que no. Nosotros abrimos el ISO 22000 y en el corazón del ISO 22000 está HACCP. Pero voy a abrir para que no les quede ninguna duda ni deuda. Vamos a abrir el original de la norma. Tracción ISO 22001 Requirements. Este es el original de la norma de ISO. Vamos a abrirlo. ISO 22005, traducido al inglés culto, al inglés pleno. El paquete de requerimientos arranca con el capítulo 4, donde dice requerimientos del sistema de seguridad alimentaria. Y fíjense, vamos avanzando. Ahí ya entran los requerimientos de gestión de seguridad alimentaria. FSMS es Food Safety Management System, sistema de gestión de la calidad alimentaria. Y aquí nos vamos acercando. Aquí está el programa de prerequisitos al cual les hablaba, que antes pertenecía al PAS 220. Es un programa de prerequisitos. Saliendo de prerequisitos, entramos a análisis de riesgos. Y entonces HACCP, ¿quieren verlo con el mismo nombre? Lo vamos a hacer con el mismo nombre. HACCP, análisis. HACCP. Lo bonito es que cuando uno utiliza el original de la norma, este es el original de la norma, del 22.000, el original. Cuando uno utiliza esto, uno puede tranquilamente hacer clic en los links y le abre las definiciones. Miren, a ver, vamos a abrir
Aquí dice, selecciona las medidas de control para tus riesgos o para tus peligros, si quieren. Entonces, aquí vamos a hacemos clic en medidas de control y nos manda directamente al glosario y nos da la definición de medidas de control. Bueno, medidas de control. Dice, las medidas de control son acciones o actividades que son utilizadas para gestionar y controlar las amenazas contra la seguridad alimentaria. Las medidas de control deben ser capaces de prevenir o eliminar los peligros de la seguridad contra la seguridad alimentaria y reducirlos hasta un nivel aceptable. ¿Quieres aprender más de esto? Ándate al Códex Alimentarios ahí. Y uno aprende hartísimo. Cualquiera de los vínculos que están ahí nos lleva a lo que estamos viendo ahí. Eso es el glosario del 22.000. Me voy arriba para que lo vean. ¿Ven? El diccionario de ISO 22 empieza con mejora continua. Fíjense que todos esos son los vocablos de uso común en el ISO 22001. Ojo que esto es gratis, lo tienen ahí gratis, no cuesta nada. Y uno le hace clic en cualquier lado y lo abre. Abre la definición. A ver, vamos a abrir sistema de gestión de la seguridad alimentaria. Ahí, abrimos ahí y nos manda la definición. Sistema de gestión de la seguridad alimentaria. Un sistema de gestión de la seguridad alimentaria es una red de trabajo de elementos interrelacionados que se combinan para asegurar que el alimento no causará efectos adversos contra la salud humana. Estos elementos incluyen programas, planes, políticas, procedimientos, prácticas, procesos, metas, objetivos, métodos, controles, roles, responsabilidades, relaciones, documentos, récords y reglas. Definición oficial ISO para un sistema de gestión alimentaria. Eso está gratis. Ustedes pueden abrir la biblioteca completa del ISO 22000. Lo pueden abrir, está gratis. Vamos a abrir la biblioteca un rato para creo que ustedes la están conociendo recién. Yo estoy aquí de presentador. Ahí están todos los términos, ¿no? Todos los términos. Verificación, validación. Y en el signo se verifica que tu KPSA es implementado o está implementado y que es efectivo, o sea, es eficaz. Y ahí tienen toda la biblioteca del 22000. Introducción al ISO 22000 para la seguridad alimentaria. El ISO 22000 traducido al inglés pleno. Un sistema de gestión, plan de desarrollo para un sistema de gestión de seguridad alimentaria. Herramienta de análisis del gap para un sistema de gestión alimentaria. Un programa de auditoría interna para un sistema de gestión alimentaria. Y otros. Nuestro enfoque en inglés pleno. Aquí donde dice Our Libraries están las librerías de todos los ISOs, todos. Voy a entrar ahí para que vean la librería de 22000, que es la librería de este. Librería 22000. Como verán, ahí están todos. Aquí está. Esta es la librería de 22000. La abrimos ahí. Entonces tiene introducción al estándar de seguridad alimentaria. Definiciones de gestión para la seguridad alimentaria en inglés pleno, en inglés culto. Y todo esto abre, lógicamente, abrimos ahí y ahí aprendemos la introducción al estándar de calidad. Resumen ejecutivo. El ISO 22000 es un sistema de gestión genérico para la seguridad alimentaria. Define un conjunto de requerimientos generales y formaron una cosa que ustedes ya conocen porque yo
se llama? GFSI. ¿Qué quiere decir? Global Food Safety Initiative, Iniciativa Mundial para la Seguridad Alimentaria. Fíjense, para irles adelantando, existe una certificación de FSI, es solamente para alimentos. Esa es la razón de ser de este diplomado. Vamos a entrar solamente a qué hace acerca del FSI, para que lo conozcan, porque no forma parte del tema de hoy, no directamente, indirectamente sí, pero tenemos otros elementos. Dice, en el año 2000, la seguridad alimentaria estaba en el centro o en lo más alto de los problemas, en la mente de los más altos de los problemas que tenían las compañías y los consumidores debido a recojos de productos de mala calidad. Un recall es un recojo de productos de mala calidad. Los recalls son o voluntarios. Yo mismo me doy cuenta que mi producto está mal y yo mismo diría que el 80% de los langostinos que se crían en la zona de Tumbes, en los criaderos, son alimentados por productos de carne. Peter Waugh, director de Mendelez, Estados Unidos. Royal Hall, Cash and Carry, Alemania. Este es el más grande del mundo, por si acaso. Carrefour, Francia. Es la cadena de supermercados más grande del mundo, más grande que Walmart. Por ahí tiene que haber uno de Walmart, con toda seguridad. Ese es de Nestlé, Bebé y Suiza. Este es McDonald's, Kroger, Danone, Tyson Foods, Estados Unidos, Costco, chino, el otro también es chino, pero ni lo conozco, porque ahí está al final está Walmart, no puede faltar Walmart de Estados Unidos. Pero fíjense, toditos están, hay precio, food safety. ¿Qué es food safety? Seguridad alimentaria. Eso es food safety. Safety es seguridad. Prevención alimentaria, calidad alimentaria, inocuidad alimentaria. La palabra inocuidad no existe en inglés, por si acaso. Cuando uno quiere decir inocuidad alimentaria en inglés, tiene que decir food safety. Es la única manera de decirlo. Entonces, esta gente que son los dueños de los supermercados más grandes del mundo, indudablemente serían o simplemente cadenas de supermercados. Ahí van a aparecer las fotos de los gringos con su título y su compañía. El chair es el presidente del directorio. No es el CEO, es el chair. El CEO es el Chief Executive Officer, el ejecutivo jefe de más alto nivel. Pero encima de él está el chair. Chair es silla. El que se sienta en la silla de los jefes es el chair. Es vicepresidente de Haion, Limitada de Japón. Es una cadena japonesa. Eso rota cada año, por si acaso. No es que se quede ahí pegado. Miembros del directorio: Mel Marshall, director mundial de estrategia de calidad y seguridad alimentaria en Coca-Cola Company. Chiquitita Coca-Cola.
A ver, ¿quién de ahora? ¿Quién es? De Cargill, peruana. Cargill, peruana, tiene aquí una representación de Cargill, de Estados Unidos, que es la fabricante de alimentos balanceados, una de las fabricantes de alimentos balanceados más grandes del mundo. Todos los langostinos, yo voy y los recojo y voy todos los supermercados. O los descubre la autoridad sanitaria y simplemente ordena el recojo. Solo que si lo ordena, ya es una multa más grande que un jumbo. Entonces, debido a varios recojos obligatorios de alto perfil, ¿qué les digo? Dignos de mención, cuarentenas y aspectos negativos dentro de la industria. Hubo también una fatiga extensiva en operaciones de auditoría. Auditar los alimentos. ¿Qué es auditar los alimentos? Quiere decir inspeccionar si es que los alimentos que estoy comprando cumplen con los requerimientos de cualquiera de los estándares que se está aplicando. 9.000, 14.000, 0.000, 22, etc. Específicamente, estamos hablando de alimentos, si cumplen con los requerimientos del estándar 22.001. De eso está hablando ahí. Y los minoristas, retailers minoristas, ¿no? Dice, a la vez que los minoristas realizaban inspecciones o auditorías por sí mismos o preguntándole a los mismos clientes, haciendo encuestas para protegerse a sí mismos. Esto fue frecuentemente llevado a cabo contra esquemas de seguridad alimentaria, que no tenían una certificación internacional o una acreditación, lo cual resultó en una incompatibilidad de certificaciones. Entonces, yo tengo certificado por BRC, yo tengo certificado por BST, yo tengo certificado ISO, yo tengo certificado... Había como 6 certificaciones alimentarias. Entonces, la palabra benchmarking está por aquí. A ver. Benchmarking quiere decir benchmarking quiere decir que es una herramienta que sirve para comparar. Tu benchmark es comparar una cosa con otra. Entonces comenzaron a comparar certificación ISO contra BRC, British Retail Consortium. Comenzaron a comparar la certificación ISO contra el mismo, contra el original del Códex Alimentario. Entonces, habían ciertas discrepancias de criterio. Entonces se cansaron ellos y dijeron, muy bien, ahora los que nos quieran vender productos a nosotros van a tener que obtener obligatoriamente una certificación de nosotros, GFSI. Entonces, cuando uno mira quiénes están metidos en GFSI, se da cuenta que están toditos los supermercados más grandes del mundo y uno dice, no tengo cómo no tener esa certificación, porque si no tengo esa certificación, no la voy a poder vender a ellos. Si no le vendo a ellos, ya no le vendo a nadie. Fíjense a ver quiénes están ahí. Vamos a entrar al directorio de GFSI para que vean las compañías que están representadas ahí. Son todas o alimentarias